Tardes, ¿cómo andan? Bueno, la idea de la presentación es mostrarle en 5 minutos cómo estamos planificando la cosecha para la campaña 23-24 y en general cómo lo venimos haciendo, ¿no? El puntapié inicial de la planificación de cosecha arranca en el inicio de la campaña, básicamente evaluando las distintas alternativas que tenemos de rotación. Definir un poco la parte operativa, charlar un poco con la parte comercial y ver la factibilidad de implementar una rotación, donde evaluamos también no solamente la operatividad, sino el volumen de granos y si es posible o los riesgos que tiene eh, una determinada rotación. Puntualmente para esta campaña, los objetivos que tenemos es cosechar el 100% del maíz temprano previo a la soja, algo que no veníamos haciendo. Generalmente teníamos un criterio de 25% de la superficie de maíz previo a la cosecha de soja. Para esta campaña tenemos 1.900 hectáreas, estimamos un rinde de 10.500 kilos y pensamos mover unas 20.000 toneladas. El objetivo un poco es de por qué cosechamos el 100% del maíz temprano previo a la soja, es porque va a depender el éxito del cultivo de servicio sucesor y la posterior siembra del maíz tardío. Estamos cambiando la rotación, así que el éxito de la próxima campaña va a depender de la cosecha 100% temprano. El segundo punto que nos proponemos es, como todos los años, poder lograr la cosecha de soja en el menor lapso con una buena planificación de destinos, ya que la idea es llegar con buena operatividad y destinos en maíz tardío, donde este cultivo generalmente es el más complejo para entregar, ya que los tres campos al mismo momento estamos haciendo maíz tardío y es donde se empieza a trabar un poco las entregas a puerto. Entonces, en definitiva, es tener una buena logística de salida para este maíz tardío. Para eso y hasta el momento, con la parte comercial se planificó la venta de maíz primicia de marzo, que está entre un 20 y un 18%. En este momento también estamos evaluando una situación que tenemos de quiebre y tal vez nos adelantamos con algún punto adicional, pero en definitiva tenemos que entregar unas 20.000 toneladas. Y para soja, ya en abril, tenemos planificado entregar unas 15.000 toneladas a distintos destinos. Eso nos dejaría un remanente en planta o un stock en el campo de 14.000 toneladas en planta de maíz tardío y seco, de unas 5.000 toneladas de soja en planta y unas 4.200 toneladas en bolsones. En bolsones, parte va a ser con destino semilla, unas 1.200 toneladas, y el resto unas 3.000 para darle logística a la planta de silo. Pasando ya a lo que es maíz temprano, tenemos un inicio histórico, nosotros calculamos de atrás para adelante. Nuestro inicio de soja generalmente es para fines de marzo o principios de abril. Entonces, a partir de eso, nosotros tenemos que planificar para atrás cuándo va a ser nuestra cosecha de maíz. Para esta campaña, o en definitiva, tenemos entre 12 y 15 días para cosechar en función de las humedades promedio de inicio. Para eso planificamos traer 4 máquinas, considerando que tenemos una operatividad por día de 160 hectáreas por día. Y eso nos llevaría a mover unas casi 1.700 toneladas de maíz diarios, que son equivalentes a prácticamente 60 equipos. ¿Y de dónde surgen un poco estos datos? Nosotros tenemos desde datos históricos de la campaña 13-14 hasta el día de hoy, donde podemos ver cómo se fueron los distintos parámetros de fechas de inicio de cosecha, las humedades con las que arrancamos, la cantidad de máquinas, las toneladas que movemos. Y también queremos aprovechar para mostrar cómo se fue mejorando la operatividad. El punto de quiebre, recuerdo que fue la soja de segunda cuando se agarró el temporal, y a partir de la 18-19 en adelante, fuimos bajando la cantidad de hectáreas, de tener prácticamente 1.300 hectáreas por máquina. Hoy estamos en un promedio de 980. Estas 980 están un poco influidas por estas 1.400, donde tuvimos un problema de salida y tuvimos que bajar la cantidad de máquinas. Si no consideramos este 1.480, hoy estamos en 880 hectáreas promedio por máquina. Acá vemos un poco, comparando el promedio histórico contra el promedio de los últimos años, cómo fuimos mejorando o cómo fuimos incrementando la cantidad de máquinas promedio de casi 2,9 máquinas a 3,6,
y cómo redujimos, perdón, la cantidad de días de cosecha. Acá aclarar que el periodo largo es porque tenemos un 25% previo a la soja y el 75% después de la soja. Es por eso que tenemos una ventana tan larga. Algo similar hacemos en soja, donde tenemos o esperamos 18 días de cosecha. Para eso tenemos hoy 7 máquinas, lo que nos da una operativa de casi 1.400 toneladas por día, y eso rondaría alrededor de 50 equipos diarios para poder mover todo ese volumen de soja. Y acá lo mismo, mostrar un poco a partir de la 18-19 cómo fuimos mejorando en este caso las hectáreas por día efectivo, y eso se reflejó acá. En promedio tenemos 200 hectáreas y en los últimos 5 años 240, y los días efectivos de cosecha pasaron de 20 a 13 días. Acá vemos el coeficiente de variación y lo estable que son algunos de los parámetros, ¿no? Un parámetro bastante estable es el inicio de cosecha. Entonces, perdón, con este análisis de cosecha también quería sumar, lo hago bastante breve, hay mucha más información, pero hacemos análisis de los contratistas. Este análisis también nos permite, se lo debemos también un poco a la conectividad de las plataformas. Básicamente la plataforma John Deere tiene un montón de datos operativos que nos permiten analizar e interpretar mucho mejor la información, y también lo usamos, bueno, como para ver lo eficiente que son cada uno de los contratistas, y nos permitió tener información mucho más precisa y objetiva para el armado de tarifas y el estado de las máquinas. Pero un punto a resaltar, que a partir de esta mejora de la operatividad por campo y la unificación de fechas de cosecha, que es un punto a tener en cuenta, acá pongo ejemplo a Travasi, pero es cómo fueron bajando el volumen de hectáreas por campaña en los grupos de contratistas, ¿no? Prácticamente pongo un ejemplo de alcanzar las 14.000 hectáreas por contratista en el 2017 a el 2023 no alcanzar las 4.000 hectáreas. Esto es un punto crítico para poder mantener los contratistas. Y acá se ve reflejado en las balas con todos los contratistas que fueron pasando, y fuimos purgando algunos que prácticamente no hacía el número, pero en definitiva, de vuelta, el quiebre de las 2.600, 2.500, las 1.300, 1.000, acá se dispara un poco en las 1.500, pero fue por una situación puntual donde no tuvimos la 2023, fueron 3 bloques de trabajo sin soja de segunda, pero bueno, en definitiva estamos cerca de las 1.200 hectáreas en relación a las más de prácticamente 2.500 que veníamos trabajando. Este es un punto crítico para poder mantener contratistas estables con máquinas de calidad. Este es el producto final, pongo un ejemplo de 22-23, ya que todavía no tenemos la información o el detalle fino para hacerlo, pero en los próximos o esta semana ya lo tendremos para cosecha, pero hacemos una planificación. Este es un Excel, después la idea es tener o ir viendo los desvíos, pero vamos planificando día por día los destinos y cómo lo vamos entregando. En definitiva sería el producto final de lo anterior, ante la parte comercial y la planificación de las máquinas. Y por último, y ya para también darle paso a la parte comercial, esto lo empezamos a trabajar, lo estamos haciendo un poquito más gráfico, lo implementamos para el trigo, donde se hacía complejo esta campaña con cómo se presentó en cuanto a humedades y calidad de trigo, pero tenemos tablas donde podemos analizar la humedad del cultivo con los distintos destinos, viendo si lo bajamos, si sale de campo directo a destino. Acá analizamos las 2 o 3 alternativas. En los próximos días estaremos completando con todas las alternativas que tenemos para maíz y soja de la campaña 23-24, y las otras alternativas que serían ir de campo, acondicionar en planta y entregar. Pero en definitiva es trabajar en forma conjunta lo que nosotros vemos y algunos costos que tenemos en el campo con la parte comercial que evalúa los mejores destinos. Así que bueno, cualquier duda lo charlamos por fuera del video, pero queríamos comentar brevemente cómo planificamos la cosecha en las balas. Bueno, esto es el trabajo que se hace desde comercial cuando inicia la campaña de cosecha y demás. Nuestro trabajo empieza previamente
con los valores de presupuesto que tenemos como de referencias para los diferentes cultivos, que todos están referidos a Rosario. Y bueno, sobre todo, por ejemplo, con algún maíz temprano, que es en el caso de las balas, con un determinado valor de presupuesto, o el maíz tardío que es del resto de los campos, lo mismo que trigo de Finca Toloche, trigo de las balas, que tienen diferentes posiciones y diferentes precios. Dentro de esos valores de presupuesto que recién hablaba, que están referidos a Rosario, y con la actualización que nos vienen haciendo desde producción todos los lunes con el Rindes, se arma la posición de ventas de la empresa. Generalmente esta posición está traccionada por ventas que hacemos directamente a exportadores directos, con descarga en Rosario o con algunos acopios que pueden llegar a tener en zonales, ventas que se hacen por medio de corredores, puede ser Granar, Fío, Ceni, etc. O acopios locales, que puede ser Cargill Acopio, La Bragadense, Cofco en Piquete Cavado, AGD en Río del Valle, o también por medio de la figura de correacopio, que es una figura híbrida que nos permite una buena cintura en todo lo que sea la parte logística y operativa, donde capaz que nosotros hacemos un negocio referido a Rosario y después eventualmente podemos derivarlo a algún acopio zonal con condiciones comerciales y operativas logísticas superadoras a lo que nos está ofreciendo Rosario en ese momento, relacionado con las características que tenga el cultivo en el momento de la cosecha, humedad, porcentaje quebrado, etc. Bueno, dentro de este marco comercial que recién les explicaba, que vamos armando la posición de ventas, en el caso particular del maíz temprano de las balas, es un maíz que se vende en la medida que se va cosechando. La estrategia de esto es tratar de buscar independientemente de cómo esté el mercado, que el precio ese se caliente por alguna razón. Por ejemplo, que haya algunos buques ya pactados para ir a Rosario y que por diferentes situaciones, por lluvia o porque se está cosechando a otro ritmo, no se puede llegar a cumplir. Entonces es habitual que esa posición particular, la de marzo, abril, mayo, se caliente un poquito. Entonces la idea es tratar de aprovechar esos desvíos que tienen en el mercado en general. Nosotros, particularmente desde las balas, siempre se cosecha húmedo y siempre se está condicionado con la cosecha de soja, que una vez que arranca la cosecha de soja se pasa directamente a ese cultivo. Entonces, dentro de este marco salimos a buscar algunos acopios zonales que nos puedan llegar a recibir determinado volumen con diferentes características que vamos a estar cosechando. Eso puede ser con varios puntos de humedad sobre el estándar o lo básico que está aceptado para ir a Rosario. Buscamos de esta forma ir zonalmente, porque ir hasta Rosario con humedad es inviable. Los costos de secado en el puerto de Rosario son muy caros, nos cobran unos $7 más o menos por punto. Cuando salimos a buscar en la zona algún acopio, capaz que nos hacen, por esos $7 nos dan 3 puntos libres de humedad. En este caso particular, porque el objetivo de las balas es tratar de cosechar la mayor cantidad, o si no todo el volumen de maíz temprano, estamos hablando con 4 acopiadores en la zona, con Arcor, con Cargill Arribeños, con La Bragadense y con ACA en Venado Tuerto, donde le vamos pidiendo las diferentes condiciones de residuo que pueden llegar a tener. Que esto es comisión, paritaria, merma volátil, cuántos puntos libres de secado nos dan, a partir de qué punto de humedad nos empiezan a cobrar y cuál es el costo de ese cobro que nos van a hacer. Si el flete desde el campo hasta la planta de acopio lo pueden pagar ellos para que nos lo descuenten eventualmente en la liquidación y ganar el 10,5% del IVA de ese movimiento. Bueno, el valor de contraflete desde los acopios hasta Rosario. Recuerden que esto siempre está referido a Rosario, los valores que después se cierre del cereal.
Bueno, entre todas esas diferentes alternativas, también lo que termina pesando es la cantidad de camiones que pueden llegar a recibir por día, los horarios en donde los puede recibir y el flujo de descarga y de recupero de los camiones que vamos a necesitar tener en el campo para seguir con el avance de la cosecha. Esos son generalmente los puntos más críticos que buscamos. Y después se hace mucho hincapié también en todo lo que sea el feedback de la información que ellos vayan teniendo del cereal que van recibiendo, con grado de humedad, con quebrado y demás. Eso es muy importante para nosotros desde el nivel comercial, a ver con qué grado estamos entregando y qué descuento podemos llegar a tener, y también como para el campo, para ir regulando la cosecha. Otro punto también importante es cuánto tiempo libre nos dejan tener ese cereal en cada planta de acopio sin gastos que nos los trasladen a nosotros, sin gastos de acopio. Habitualmente la mayoría nos dan un año libre, y bueno, y en función de eso después nosotros nos vamos acoplando a cómo viene el valor del mercado para ir poniéndole precio o bueno, esperando un poco más adelante.